buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una tarde más a Granada TV. Son ya las 6 y 9 minutos de la tarde de este precioso 29 de noviembre del año 2023. Qué rápido se nos ha pasado noviembre, que yo todavía estaba recordando aquí antes de empezar el programa arriba con nuestros compañeros, que hace nada estábamos haciendo ese especial de Halloween en el que estuvimos recorriendo el área metropolitana y es que ya se nos escapa de las manos este 11º mes del año y ya tenemos a la vuelta de la esquina diciembre y ya saben todos ustedes lo que eso va a significar. Hoy tenemos un programa muy interesante por delante con recuerdos de la infancia, con trabajo por la infancia y con cositas que no se pueden perder porque hoy nuestro alma más pequeñita sale a relucir y también vamos a mostrar algunas cosas muy importantes que deben conocer sobre algunos proyectos que ayudan a los más pequeños y a las más pequeñas de toda nuestra provincia. Pero antes de eso, pues como siempre, ese sumario y ese avance informativos, pues le vamos a contar esto que tenemos aquí, ahí lo están viendo, este libro que presenta nuestro querido Juan José Montijano, Los circos de nuestra infancia. Vamos a tener aquí al profesor, al doctor, escritor, para que nos cuente todos los detalles de este trabajazo que ha realizado a la par de que vamos a hablar, porque siempre que viene aquí, yo esa de las entrevistas que envidiaba de mi querido Jerónimo González y me apetece mucho pasar este buen rato con el señor Montijano. Justo después hablaremos, estaremos aquí hablando de esa recolecta que está haciendo el Ayuntamiento de Granada desde el día de ayer, de juguetes, de material escolar enfocado a los más pequeños para que ningún niño y ninguna niña de la ciudad de Granada se quede sin juguetes en estas próximas Navidades. La alcaldesa Marifran Carazo estuvo el día de ayer en el Colegio Los Maristas de Granada, en el centro de la capital, para iniciar, ¿no?, esta campaña que va a durar durante las próximas semanas para echar un cable y sobre todo todos esos juguetes irán destinados a la asociación GER. Precisamente con ellos estaremos aquí al terminar para el último tramo del programa para hablar de, hablar de una de esas enfermedades súper raras, la progeria infantil de Hutchinson-Gilford, como están viendo en esas imágenes, una de estas enfermedades súper raras que solo en todo el mundo hay 150 casos y que aquí en Granada hay una asociación que trabaja para la educación y para la investigación sobre una enfermedad que nos adentraremos en ella y muy importante también poder echarles un cable, como está haciendo el Ayuntamiento de Granada con esa recogida de juguetes que se está haciendo solidaria por 8 colegios del centro de Granada. Vamos también con ese avance informativo que, como siempre sabrán, a las 8:30 de la tarde nuestra querida Nuria Cabrera nos avanzará y nos detallará, porque tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que ha sucedido en el Parque Miguel Ríos. Esta mañana se ha inaugurado el primer parque infantil inclusivo de la capital, de la ciudad de Granada, con varias atracciones, varios columpios, como se podrían decir, adaptados a las necesidades de gente con distintas capacidades, sobre todo con temas de movilidad. Asociaciones como Aspace, Fegradi, también están dentro de esta iniciativa, que pionera en la ciudad de Granada y que se espera que también se vaya extendiendo por toda la provincia de Granada en ese Parque Miguel Ríos, que pese a ser un poco secarral, está empezando a coger un poquito de buena pinta para que los vecinos del Zaidín puedan pasar por allí el máximo tiempo posible. También se espera que el máximo tiempo posible lo pueda pasar la gente en los mercados, en las tiendas de la provincia de Granada, en la capital concretamente, algo que ha desatado la polémica en las últimas semanas, porque no sé si se habrán dado cuenta al pasear por las calles los domingos, durante las últimas semanas, que las grandes marcas, las grandes tiendas abren sus tiendas. Y eso es algo que al pequeño comercio le daña bastante, porque al final es ese día, ¿no?, que la gente que tiene su pequeña tienda se puede permitir un descanso, pero claro, si tu competencia, esas grandes marcas, esas grandes superficies abren su tienda, pues te fuerzan un poco la máquina a que o abres tu tienda el domingo, el día que deberías descansar un festivo, o tienes que dejar cerrado y poder perder posibles ventas. Y eso es algo que ahora mismo entre los pequeños comerciantes de la capital de la ciudad de Granada está haciendo bastante daño y están reclamando bastante por ello, al igual que por ese paso que debe haber entre el PTS y el Centro Comercial Nevada, que ya lo saben que desde el año pasado la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía está trabajando para ese túnel subterráneo que conectará el PTS con el Centro Comercial Nevada sea una realidad y que la gente tanto en bicicleta como andando pueda ir por un sitio que normalmente siempre ha sido bastante peligroso. Pues hay mucha gente que se la juega pasando esa rotonda, no está en concreto la que están viendo, la que está un poquillo más adelante, pero que, pues que se están haciendo esas obras, se está avanzando y que sepan que durante varias semanas por la noche se va a estar cortando
parte de la autovía, con esta autovía que te lleva ahora mismo dirección por la playa, dirección Motril y demás, pues va a estar cortada algunas veces por las noches para poder seguir ahí, excavando y abrir poco a poco ese espacio tan importante para que la gente pueda circular con normalidad y llegar al centro comercial Nevada sin tener que utilizar el metro, sin tener que utilizar el coche, sin tener que utilizar la moto y pueda hacerlo, pues dándose un buen paseo por la ciudad de Granada. Pues ya está. Esos son los avances informativos que, como bien les hemos dicho, nuestra querida Nuria Cabrera avanzará a partir de las 8:30 de la tarde y tenemos que recordarles el programa de este próximo viernes. A partir de las 6 de la tarde estaremos en el centro de la ciudad de Granada con motivo del encendido de las luces de esta Navidad 2023-2024, en el que haremos conexiones especiales con los distintos puntos. Ya saben que este año cambia todo muchísimo debido a esa nueva normativa que prohíbe ciertos actos musicales y demás en el mismo centro, en esa zona de la Plaza del Carmen, y que, pues bueno, va a ser un recorrido especial. Entonces estaremos allí con nuestros equipos especiales de PTV Granada dando una vuelta para que puedan disfrutar del inicio de la Navidad, aunque todavía quede casi un mes para esas celebraciones. Así que a partir de las 6 de la tarde estaremos con todos ustedes para vivir ese momento tan especial ya que se está convirtiendo también en una tradición anual de esta casa de PTV Granada. Ahora sí, ya con toda la actualidad puesta sobre la mesa, vamos a hablar un poquito de historia. Este libro tan precioso y tan colorido que tengo aquí, Los circos de nuestra infancia, el mayor espectáculo del mundo, desde 1950 a 1990. El puño y la letra la pone nuestro querido Juan José Montijano, al que le doy las buenas tardes después de estar aquí aguantando la chapa que acabo de dar de 5 minutos. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Tony, bien hallado. Un placer siempre estar con vosotros aquí en Granada TV. Oye, qué maravilla, o sea, yo me he encontrado esto, qué cosa más colorida, preciosa, este trabajazo que hay por detrás, que ahora quiero que vayamos adentrándonos en él. Pero fantástico, ¿no? Todo lo que... Sí, el trabajo que hay detrás de todo esto. Es un libro con el que he vuelto a poner una pica en Flandes, porque la bibliografía referida al espectáculo circense en España es muy nimia. Entonces, bueno, hacía falta un volumen de estas características, un volumen de carácter historiográfico, que se adentrara en las carpas más importantes de la posguerra española hasta bien entrada nuestra democracia, ¿no? Y es lo que vengo a recordar ahí, a esas 2 generaciones, o 3 casi generaciones de españoles, de niños que disfrutaron con el circo, con esos espectáculos ambulantes, trashumantes, que hoy en día están, pues, desgraciadamente casi extinguiéndose o desapareciéndose. Y vamos, y yo diría que hasta 4, porque al final incluso nuestra generación, la que viene y que no vivió todo eso, también ha vivido mucho, ¿no? De lo que sucedieron después. Luego también hemos visto, por ejemplo, como vídeos de los payasos de la tele, la música de ellos ha traspasado, ¿no? Yo tengo a mi sobrina de 4 añitos que ha estado escuchando las canciones de toda la vida y las va a seguir cantando, porque son cosas que se han quedado para nosotros. Efectivamente, habla de los payasos de la tele, de la familia Aragón. La familia Aragón es, sin lugar a dudas, la familia de payasos más importantes que ha tenido la historia del circo en España. Además que hunde sus raíces en la Granada del siglo XIX. Recordemos que Gabriel Aragón, que fue el iniciador de la dinastía al casarse con Virginia Foró, nació en el barrio de la Pescadería, era un seminarista que lo abandonó todo por amor hacia Virginia y hacia el mundo del circo. Y bueno, los payasos de la tele han sido quizás el referente de muchísimas generaciones de españoles por 2 motivos muy sencillos. En primer lugar, porque han sabido transmitir el amor y la pasión por el circo, y también por haber sido payasos musicales y culturalmente muy intelectuales, porque Heming, uno de los hijos de Gabriel y de Virginia, quiso que sus descendientes, Gaby, Fofó, Miliki y Rocío, fuesen personas cultas, fuesen personas que se empapasen de toda la historia de las ciudades que visitaban, y por ende sus hijos así lo hicieron. Y ese tipo de intelectualismo presente en la familia Aragón se nos ha transmitido a todos los españoles, a todos los niños de las distintas generaciones que hemos disfrutado con sus canciones, ¿no? Pese a que todos ellos están prácticamente fallecidos, a excepción de las últimas generaciones de la familia, como son Rodi, Mónica y Fofito, que siguen ahí todavía trabajando en el mundo del circo, o el propio Emilio Aragón, ¿no? Con Circlásica, que está ahora mismo circulando poco su espectáculo por toda la orografía nacional. Han sido, sin lugar a dudas, los referentes y los más importantes en la historia del circo en España, porque además tenían una cosa fundamental, y es que transmitían valores. Claro. Sus chistes eran chistes absolutamente blancos, virginales, no se metían con nadie, no se reían de malformaciones, de niños, absolutamente nunca hicieron eso. Por lo tanto, el gran aplauso que toda la sociedad española le debe a la familia de Aragón por haber crecido con esos grandes valores que hoy en día, desgraciadamente,
en determinadas ocasiones estamos perdiendo. Vamos, y eso es algo que se ve en ese legado, ¿no? Que han dejado, como todos esos padres ahora mismo que están con sus niños pequeños, esos abuelos, intentan todavía, ¿no? Les cantan esas canciones, les intentan animar de esa manera a llevar adelante esos valores. Ahí estamos viendo algunas de esas imágenes que encima, gracias a las nuevas tecnologías, incluso podemos verlas a color, ¿no? Porque muchos de ellos recuerdan a los payasos de la tele en blanco y negro, ¿no? Y gracias a las nuevas tecnologías pues podemos tener la opción de ver ese rojo, ¿no?, tan llamativo, que a lo mejor para el que estaba en el televisor y nunca tenía la oportunidad no le llamaba la atención, pero qué llamativo también, qué manera de jugar con esos colores. Un color que a lo mejor tú podías pensar que era un color, el rojo, ¿no?, que a lo mejor no puede dar ese toque feliz, pero ellos le consiguieron dar esa vuelta y la verdad que pues magia pura, ¿no?, la que tenían entre canciones, frases. Estas imágenes que estamos viendo pertenecen a la película Aviones de un circo, que rodaron en Argentina, donde también rodarían posteriormente Los Padrinos, y que llegaron a España aquí además precedidos de una fama absolutamente inconmensurable. Una película además en donde Fofó fue la penúltima intervención cinematográfica del pobre Fofó, que fallecería años más tarde, ¿no? Fallecería 3 años más tarde, en el año 76. Evidentemente las canciones de los payasos se han transmitido de generación en generación en múltiples formatos. Yo recuerdo cuando estaba en la guardería que en aquellos discos de vinilo, en tocadiscos, la señorita nos ponía a escuchar a la don Pepito, a la don José, y nosotros la hemos transmitido a sobrinos, hijos, etcétera, etcétera. Porque esos grandes valores tradicionales no ha pasado el tiempo con ellos. Es una cosa que hoy la sociedad, esta sociedad líquida de cristal en la que protestamos por todo, hay muchas cosas que antiguamente las soportábamos y ahora hoy en día no, pues esos valores tradicionales no los transmitían esas canciones. Y eso es lo que hay que volver a recuperar. La puerilidad, la virginidad de todo este tipo de canciones. Hoy en día no hay programas específicos para niños, como si lo había en los que somos de la generación EGB, ¿no? Hoy en día hay, bueno, cadenas especializadas, te emiten dibujos animados por un tubo y ahí te metes lo que tú quieras. Eso no es educar. Educar es el Gran Circo de Televisión Española, por ejemplo. Educar era Sabadabadá. Educar era incluso el propio 1, 2, 3 o El Precio Justo, ¿no?, donde eran programas que aunaban, unificaban a la familia. Hoy en día estamos comiendo, estamos con las maquinitas, con el móvil, el niño para que se calle le compramos el teléfono, etcétera. También es cierto que la sociedad ha avanzado muchísimo, ha cambiado mucho, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero a nosotros como padres somos responsables de seguir transmitiendo esos valores tradicionales a nuestros hijos, porque serán nuestros futuros profesionales, ¿no?, nuestros médicos, abogados, arquitectos, profesores, etcétera. Y tú has visto esa necesidad, ¿no?, de compilar, ¿no?, de compilar muchísimos datos y demás en este libro, y te quiero preguntar, antes ya de ahondar un poquito, que nos cuente un poco más, ¿por qué te surge esta necesidad de empezar a adentrarte en este trabajo que te ha tenido que llevar muchísimo tiempo y en el que tantas personas también han colaborado contigo? Sí, el libro me ha llevado exactamente 1 año y medio prácticamente, ¿no?, de recopilación de información, bucear en hemerotecas públicas, privadas, archivos, etcétera. Bueno, mi interés por los circos viene desde muy pequeño, ¿no? La transmisión de la cultura que me han llevado mis padres, mi familia, me ha llevado a interesarme por todos los tipos de espectáculos trashumantes. Yo soy profesor, muchas veces los académicos tendemos a malformar la información con trabajos demasiado academicistas. Y yo recuerdo unas palabras de mi maestro, don Antonio Gallego Morel, que siempre me dijo: Montijano, lo academicista no está reñido con lo divulgativo. Y yo en mis libros, mis publicaciones, siempre intento que tengan un rigor histórico profundo, que estén bien fundamentadas, pero que tengan acceso a ello todo tipo de público: adolescentes, gente de mediana edad, mayores, adultos, etcétera, ¿no? Y el libro de los circos considero que es una pica en Flandes precisamente por eso, porque la bibliografía española relativa al mayor espectáculo del mundo es muy escasa. Hay muy pocos estudios, tanto parciales como de conjunto, que ahonden, ¿no?, en las carpas españolas, porque no olvidemos que hubo un tiempo en la España de posguerra en donde la gente que no tenía acceso a la cultura se nutría de ella mediante 3 vertientes: los circos trashumantes, los espectáculos de variedades y de comedia de índole satrumante, es decir, los teatros ambulantes, y por último también los cines ambulantes, ¿no? Era quizá el reducto de aquellas misiones pedagógicas de la Segunda República Española que, atesoraron un saber y una cultura que transmitieron a poblaciones ingentes de España donde no podían tener acceso a las grandes capitales de provincia. Por eso he querido con este libro homenajear a esa generación de niños de los 50, 60 hasta los 90, para que quede ahí, para que conste. Y el libro, cualquier lector que se acerque a él, se le va a saltar la lagrimita, porque va a recordar a gente como Teresa Raval, Torre Bruno, Ángel Cristo y Bárbara Rey, el circo americano de la empresa Feijó Castilla, el circo de los payasos de la tele, y un montón de carpas trashumantes que forman parte de la idiosincrasia de la propia cultura española y que necesitaban de un estudio ya.
Claro, es que también sirve para que mucha gente no sea consciente de la España que había no hace mucho, ¿no? Porque la gente, podemos hablar de que todas estas cosas están muy lejanas en el tiempo, pero para una sociedad tan histórica, con tantos años como es la española, esto fue antes de ayer, y que antes de ayer, eso que estabas explicando, ¿no? De cómo se llevaban los espectáculos para que la gente y las familias creciesen, pues también hablaba mucho de cómo era la sociedad de ese tiempo, ¿no? Y libros así, trabajos así, también te hacen viajar a cómo era un español medio en aquella época. Efectivamente, es sociología pura de la España del momento. Vamos a ver ahí cómo se construían los espectáculos, cómo era la sociedad de la España, qué se veía en la propia televisión, qué se regalaba, cómo se estructuraba una propia función circense, donde muchas veces los padres acudían motivados para llevar al niño para que se callase, pero era el subterfugio que los propios padres utilizaban para poder ellos disfrutar del propio espectáculo en sí, ¿no? Con lo cual el circo era un espectáculo que aunaba a la familia, frente a otros espectáculos como pueden ser los teatros trashumantes de comedia o de variedades, donde iban los matrimonios, las parejas únicamente, y los niños no podían acceder porque eran espectáculos para mayores de 18 años. Pero en el circo siempre aunado a la familia, y mediante el libro transmito ese valor, la unificación de la familia. La familia está para algo, el núcleo familiar no puede desaparecer, y hoy en día, que afortunadamente tenemos distintos tipos de núcleos familiares, vamos a seguir con ellos, vamos a seguir disfrutando con nuestros hijos, llevándoles al circo, a las pocas carpas circenses que desgraciadamente todavía deambulan, ¿no? por la geografía española. Porque es algo que también tú describes, que eso se está perdiendo, que están efectivamente, desapareciendo a cuentagotas, ¿no? A cuentagotas, totalmente. En el año 2018 desapareció uno de los circos fundamentales que venía a Granada en Corpus, como era el Circo Mundial de José María González Villa, un empresario que lo dio todo por el mundo circense, que trajo y que configuró espectáculos absolutamente deslumbrantes, como en los años 50 el circo americano de la empresa de Arturo Castilla y Manuel Feijó, y que aquí en Granada supuso un hito sin precedentes, porque fue la primera vez que un circo deambulaba, precedía a la procesión de la pública en el Corpus. Los niños de los años 90 recordarán seguramente cómo detrás de la tarasca iban pues los animales, iban los elefantes, los leones, las panteras, y aquello era un espectáculo absolutamente maravilloso, ¿no? En la época de don Gabriel Díaz de Berbel. Y ahí entonces la tarasca, la pública, realmente vivió una época de absoluto esplendor, como todas las tradiciones de Granada. De la década de los 80 y los 90 fueron épocas de absoluto esplendor en nuestra ciudad. Juan José, ¿tiene entonces en tu cabeza las ganas de poder escribir sobre esto e investigar? Que al final yo creo que también eso es lo que hace que tú vayas avanzando poquito a poco y que tengas más ganas todavía de que esto salga y poder contarle a esa gente. ¿Por dónde se empieza, no? Porque tú entiendo que ya tienes tu colección en tu casa, cosas que ya te han llamado la atención por ese viaje que ya llevas haciendo tú con el mundo del circo como buen aficionado cuando eras pequeño, y dices, venga, pues vamos a empezar. ¿Por dónde comienza el camino para acabar enfundando esto? Pues se empieza fundamentalmente por planteándome un monográfico sobre la familia Aragón. Pero cuando empecé a escribirlo dije, hay algo más que la familia Aragón. Es decir, está muy bien monográfico, pero quiero dar un aspecto más multidisciplinar, ¿no? al libro. Entonces empecé con la familia Aragón, luego me ceñí al circo de Teresa Raval, el de Torrebruno, el de Ángeles Cristo, el Mundial, el de los muchachos, y me salió ya el libro. Yo tenía en mi mente una idea preconcebida, y ese miedo, como decía Becker, a la página en blanco, que es la que te va hablando, el propio libro me fue pidiendo más, esta carpa, esta otra, ¿no? Y a medida que escarababa, que investigaba, que leía, que buceaba en hemeroteca y tal, me di cuenta de que hay un auténtico filón sin descubrir dentro del mundo del circo en este país. Tuviste que parar, ¿no? Prácticamente. Entre otras cosas, el libro tenía 50 páginas más, lo que pasa que el editor dijo, vamos a dejarlo aquí, y si tiene éxito, que gracias a Dios parece ser que sí lo está teniendo, pues probablemente hagamos una continuación, ¿no? Desde otro punto de vista. Pero yo creo que era un libro muy necesario, un libro además que va a gustar mucho tanto a abuelos, a padres, como a hijos, ¿no? Porque les va a recordar no solamente los que nuestros abuelos, nuestros padres han vivido, sino también cómo era la España del momento, cómo éramos nosotros entonces, ¿no? Que ha desembocado en lo que somos hoy en día. Sí, y que no teníamos, por ejemplo, pues esos vídeos, esos teasers espectaculares y esos móviles para poder verlo, y hay cosas aquí, o sea, tanto en la portada como en algunas de las páginas que estamos viendo, pues estos carteles, ¿no? Estas ilustraciones tan llamativas que se hacían siempre para que la gente acudiera, ¿no? Para llamarte la atención, esa mujer en bañador acuchillando a un cocodrilo, esas cosas tan gigantescas, ¿no? Que te llamaban la atención por los ojos, ¿no? Porque eso también habla mucho de la historia del lenguaje audiovisual, ¿no? Cómo ha mejorado y cómo ha cambiado eso. Pero claro, es que al final
tú tienes que intentar atraer a la gente a poder ver animales, aunque luego estaba a lo mejor muy lejos de la realidad, no ibas a ver a una mujer rubia en bañadora acuchillando a un cocodrilo, pero esa era la manera, ¿no?, de atraer también a la gente y ese lenguaje tan atractivo a través de los colores tan llamativos, rojos, amarillos. Eso también habla mucho, ¿no?, de la historia. Muchísimo. El circo ha tenido, igual que toda la faceta del espectáculo, esas dos caras de la tragedia y la comedia griega, ¿no?, de Talía y de Melpomene, una cara feliz, sonriente, que era lo que se nos mostraba a nosotros, espectadores, ¿no? Esos funambulistas, esos malabaristas, ese mago que hacía desaparecer la cartera del padre, volviéndose loco y tal, y luego eso que latía detrás de la pista, latía tristeza, latía penuria, latía muchísimas horas de ensayo, unas veces mejores, otras veces peores, a veces muy mal pagados, y otra serie de circunstancias que, bueno, ahí no lo he contado todo, pero ha habido casos de apuñalamientos, de derrumbes de carpa a causa de fenómenos climatológicos, derrumbes o caída incluso de gradas con todo el público, como sucedió, por ejemplo, con el circo americano estando en Santander, ¿no?, para la Semana Grande. Allí hubo un vendaval que, vamos, se llevó la carpa prácticamente entera, con lo cual había una nómina que pagar. Es decir, todo el espectáculo, el mundo del espectáculo y show business tiene siempre una cara alegre y otra triste. Y yo lo vengo a reflejar también ahí, ¿no?, porque todo no son sonrisas, también hay llantos, forma parte de la propia vida y como tal hay que contarlo, ¿no? Y efectivamente, la cartelería era un método audiovisual de propaganda que los empresarios muy avispados utilizaban de una manera a veces casi fraudulenta, ¿no? Porque sí, fíjate, sí. Hay un caso, yo recuerdo investigando el libro, el caso del circo de Ángel Cristo y Bárbara Rey, que cuando se matrimonian, se casan, se anunciaban como el circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Y Bárbara Rey no salía nunca. Lo que ocurre que, claro, como aparecían en revistas del corazón, Bárbara Rey era una gran BD por entonces, la España de principios de los 80, pues claro, el público acudía en masa. ¿Cuál fue el problema? Que comenzaron a protestar. El público iba a ver a Bárbara Rey y Ángel Cristo, que era la pareja de moda del momento. Entonces Ángel Cristo le dijo: mira, Bárbara, vas a hacer el número que hacía mi primera mujer, Renata, en la Doma de Elefante, y ya entonces fue la catombe total. Ya es que llenaban y hacían cantidades ingentes de dinero, podían hacer 3 y 4 y 5 funciones diarias en plazas grandes como Sevilla, Valencia o Madrid. Era algo tremendo, ¿no? Esto nos recuerda mucho, por ejemplo, también a un fenómeno. Yo recuerdo una entrevista de Fofito, que decía que uno de los grandes hándicaps que tuvieron los circos españoles fue el auge de la televisión en los años 80, porque muchos personajes populares de la televisión que aparecían en programas como Barrio Sésamo, 1, 2, 3, etcétera, pues los empresarios hacían un trasvase a la carpa con el objeto de, pues, bueno, de que la gente acudiera a presenciar. Y a lo mejor estaban contratados solamente para la función de tarde o la función de noche, 1 o 2 funciones solamente, ¿no? Y se llevaban un buen porcentaje de la taquilla. Y luego también que anunciaban personajes de dibujo animado como Spinete, y veías por España 30 carpas anunciando a Spinete, y el señor que estaba bajo el disfraz de Spinete era, vamos, un pobre tico con un disfraz de saldo, básicamente, ¿no? Esto, por ejemplo, que a lo que menos se parecía era Spinete. Efectivamente, y eso provocó una gran denuncia por parte de los espectadores y mermó mucho la asistencia a los circos. Entonces, José María González Villa, por ejemplo, que metió ahí, pues, desde a Sandoká, a Kabir Bedi, a Orzo Güell, el protagonista de una serie del año 70, que los trajo además de verdad, luego supo ver ese problema y renovarse completamente y traer disfraces auténticos, o por lo menos muy solventes, de Tortugas Ninja, Power Rangers, Dragon Ball, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro, esa adaptación, ¿no?, intentar atraer a través de la televisión, que yo creo que ese puede ser, la televisión puede ser uno de los grandes golpes, ¿no?, a la industria del circo. Muchísimo. Y luego está todo el tema relacionado con el mundo de los animales, ¿no?, con esa denuncia, ese cambio, ¿no?, de formato en el que los animales cada vez han ido desapareciendo más del espectáculo, y que tiene sus pros y sus contras, ¿no?, porque está su pro de, evidentemente, de hacer el máximo cuidado de todas las especies animales, y sobre todo para que no salgan dañados por algunas malas praxis, ¿no?, de algunas de las personas que llevaban la gestión de circo. Y claro, luego están el otro lado de esa gente que invertía dinero, como me decías antes de comenzar el directo, de gente que los animales iban por delante incluso de ellos mismos, y que, claro, pues eso también fue un mazazo muy grande, ¿no?, para la historia del circo. Muchísimo. Hay que tener en cuenta que el origen básico del circo son los animales. Cuando los peregrinos iban por el camino de Santiago de Compostela, llevaban caballos, osos amaestrados, etcétera. Aquí en Granada hubo una escuela circense en la Plaza Virrambla, bueno, una escuela ecuestre en la Plaza de Virrambla, que es el origen, ¿no?, de las modernas plazas de toros, y los animales siempre han estado presentes en el mundo del circo. El problema de esa mala praxis del empresario era querer ganas más a costa de
de cierto maltrato animal o de no tener unas condiciones higiénicas lo suficientemente adecuadas para mantener a los animales, porque recordemos que eran básicamente animales salvajes, animales como jirafa, elefante, ñus, avestruces, etcétera, que además por otra parte era el único acceso que muchos niños teníamos para ver animales o fieras salvajes, ¿no? Con lo cual había ahí también una balanza un poco complicada. ¿Qué ocurre? Que bueno, la ley de protección o de bienestar animal pues sí supone una auténtica espada de Damocles para aquellos circos que sí solían pues invertir cantidad ingente de dinero para cuidar de una forma óptima a los animales, ¿no? Entonces han tenido que reinventarse, que el circo sea un poco más teatralizado, más dramático, con un hilo conductor como ocurría con el Ringling Bros en América o en los primeros tiempos del circo americano, y el mundo del circo por tanto ha cambiado, ha dado una vuelta. Hay incluso algunos circos que cogen animales de peluche, disfraces, etcétera, ¿no? Es una vuelta de tuerca, aunque muchos puristas como el que te está hablando consideramos que el circo sin animales está cojo, le falta algo, ¿no? Aunque si luego nos retrotraemos a la historia del circo en Oriente, son los malabaristas, los juegos chinos o los funambulistas el auténtico germen del circo, ¿no? Estábamos viendo, no sé si pueden volver a poner esas imágenes, estábamos viendo de uno de los circos y esas actuaciones soberbias de ver a un león encima de un caballo saltando por encima de llamas de fuego. De Ángel Cristo. Eso es. Con esas piernas gigantes que eran patinadoras, porque el circo ruso Ángel Cristo, en las finales de los 70, se inventa una pista de hielo, y junto a la pista normal de ese río aparece la pista de hielo. Y invitó, por ejemplo, aquí aparecía antes, a Félix Rodríguez de la Fuente, invitó a José María Íñigo, a Miguel de la Cuadra Salcedo, para que ellos fuesen también intérpretes de distintos juegos, domadores, etcétera, ¿no? Y eso también fue una forma de captar a los espectadores. Y esas piernas gigantescas que veíamos anteriormente en imágenes fueron compradas, adquiridas al circo de Moira Orfei en Italia, que aquí en España supusieron muchísimo, tuvo Ángel Cristo muchísimos temas con la censura, muchísimos problemas, ¿no? Porque claro, ves esas piernas gigantescas en el año 75, 70, ahí vemos por ejemplo en Nadiuska también, pues eran absolutamente espectaculares, ¿no? Las producciones del circo de Ángel Cristo. Que estamos viendo esas imágenes, claro. Sí, esa no sé si es Bárbara Rey o no. Puede ser, Bárbara Rey. Puede ser, podría serlo, pero aquí estamos viendo este espectáculo. Cristo, indudablemente, que además renovó por completo el arte de la doma. Y fíjate lo que hacía con los leones, también se lo subía a la espalda. Montaba a un tigre y un león en la misma jaula. Se metía la cabeza dentro de las fauces del león. O sea, no obstante, mira, ahí tenemos a Andrés Pajares, ¿no? Claro. Eso fue, si mal no recuerdo, una función especial para UNICEF, a Miguel de la Cuadra Salcedo, por ejemplo. Sí, esta fue una función especial para UNICEF. Mira, fíjate ahí, tiene a Miguel de la Cuadra. ¿Qué imagen a Miguel de la Cuadra Salcedo, uno de los grandes nombres? Elefante, además, o sea, domando. La imagen no tiene precio, es absolutamente maravillosa. Eso era lo que daba además el circo en ese momento: espectacularidad, majestuosidad, ¿de acuerdo? A costa evidentemente de un desembolso económico, pues claro, para subvencionar todo este tipo de gente importante, ¿no? El Festival de UNICEF era un auténtico clásico dentro de los circos de la época. Recordemos que en el 79, cuando la UNESCO proclama Año Internacional del Niño, comienzan los festivales, comienzan a aparecer muchas carpas con la denominación de Festival Internacional del Niño, Circo de los Niños, Supercirco de los Niños, y la gente de televisión arde en deseos, ¿no? Porque también es una catapulta para ellos. Recuerdo, por ejemplo, que José María González Villa, en paralelo al Circo Mundial, tiene un circo que es llamado Circo Universal, al que invita a Mayra Gómez Qué, la presentadora del 1, 2, 3, pero solamente los fines de semana. O el Circo Americano de la empresa de Arturo Castilla, que invita también los fines de semana a Kiko del Edgar para hacer un 1, 2, 3 en la pista del circo. O Torrebruno, por ejemplo, que cuando salía en su circo hacía concursos de baile, y era absolutamente, los niños ardían en deseos por salir, porque se podían llevar desde una bicicleta BH entonces, ¿no? Con su cestita y tal, o su flequito, o a un radiocasete, un Walkman, o sea, eran premios que te maravillaban. Un Cinexin, ¿no? Yo recuerdo que a un amigo mío le tocó un Cinexin en el circo de Torrebruno. O sea, y era algo absolutamente maravilloso, porque era ilusionante, ir al circo era ilusionante. Los niños de entonces no teníamos picardía, no sabemos o no saben todo lo que saben los niños de hoy en día, ¿no? Éramos en ese aspecto más infantiles, estábamos menos perturbados, ¿no? Por la sociedad del momento. Había 2 cadenas de televisión solamente también, por lo tanto el mundo de la televisión, de las 625 líneas, era muy limitado, por eso éramos niños de tele. La generación del año de mediados de los 60 hasta finales de los 80 éramos niños de televisión. Pues qué maravilla. Ahora lo que vamos a hacer
Es porque yo quiero terminar de hacerte un par de preguntas y hacerte un cebo porque me tienes que hablar de otra cosa muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta terminamos de pasar este buen rato con nuestro querido Juan José Montijano, al que le tengo que hacer dos preguntitas muy interesantes sobre primero este libro y sobre lo que está por venir. Y enseguida volvemos aquí en Granada TV. Hasta ahora. No olvides seguirnos en Facebook. Pues a puntito de llegar a las 7 menos cuarto de la tarde y seguimos aquí haciendo un poquito de repaso a la historia de la arte circense, de los circos que desde el año 1950 hasta 1990 ha querido recopilar nuestro querido Juan José Montijano en este precioso e impactante libro lleno de anécdotas, lleno de luces y sombras de este mundo. Y yo una de las cosas que estabas terminando ahí antes de la publicidad, estabas hablando de ese enfoque, ¿no?, del circo hacia los niños. Y ahora a lo mejor todo lo que estamos viendo en este mundo ahora, ¿no?, porque te quería preguntar cómo había evolucionado un poco el circo, o por lo menos la visión que tenemos de él, como que ha ido alejando al niño y se ha ido, como pasa ahora en las películas de dibujos animados, ¿no?, que cada vez se están haciendo más para mayores, ¿no? Y ahora lo que dirías, vamos al circo, ahora vas al circo y son espectáculos que seguramente al niño le puede impresionar, pero que están más enfocados a atraer al adulto, ¿no?, al que se va a dejar el dinero, ¿no? Efectivamente, estamos en una sociedad en donde nos gusta, antes lo hablábamos, lo kitsch, lo vintage. Antes iba el padre obligado por el niño, ahora es al contrario, ¿no? Aunque siempre hay familias que llevan a los niños pequeños al circo, ¿no? Pero los padres son los que disfrutan indudablemente muchísimo más. Máxime si es un personaje televisivo, como en el circo en el que está actualmente Fofito con su hija Mónica, o Rodi Aragón, ¿no? Son gente que atrae más al público adulto porque ha crecido con ellos, ¿no?, indudablemente. Me preguntaba antes por la evolución del circo. El circo ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad. Estamos en una sociedad meramente de carácter audiovisual, es decir, todo lo relacionado con la tecnología tiene que incorporarse, no podemos abstraernos de esa realidad, ¿no? Entonces el circo se ha tecnologizado, sería la nueva lexia, como diríamos los filólogos, ¿no? Cuidado que después de las 4.000 palabras nuevas que nos han metido en la RAE, ahora tienes para escribir 4 libros más, José. Sí, ahora con lo nuevo que se ha incorporado al DLE, pues lo que te decía, las nuevas tecnologías se tienen que incorporar indudablemente, y la carencia o la ausencia de animales pues ha hecho que las artes circenses se teatralicen o se dramaticen más, como ocurre con el Circo del Sol, que tiene un leitmotiv común, como el circo, como ocurría en el circo americano, por ejemplo, o en el Wrigley Bros americano, y se ha adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Que está bien porque eso permite la supervivencia del circo, ¿no? Claro. Eso, entonces, claro, ahí es cuando se inventa el debate de toda la vida en cualquier cosa que se moderniza. Claro. ¿Lo antiguo era mejor? Bueno, los puristas, yo soy purista y soy muy conservador en ese aspecto. Hombre, si no te pones al frente de este proyecto, claro. Para mí el circo con animales tenía un encanto del que carece el circo de hoy en día, ¿no? Luego, como estudioso e investigador de la arte escénica, pues me entusiasma también el Circo del Sol por la visualidad, ¿no?, que tiene las imágenes que presenta. Una maravilla, aquí estamos viendo algunas de ellas. Sí, por ejemplo, tengo el corazón partido porque me gusta mucho, ¿no? Pero como yo sigo siendo un niño con 46 años, creo que me tiro más todavía por el circo de Teresa Raval, Torrebruno y el Mundial de José María González Villa, que creo que no han sido nunca suficientemente reconocidos por esta sociedad. Creo que los artistas de circo han estado en España muy denostados y hay que ponerlo en alza por todo lo que nos han aportado, ¿no?, de tiempos de felicidad, de cariño y por un trabajo ingente que a veces no ha estado lo suficientemente bien parado. Sin meternos mucho en spoilers, yo quiero que me cuentes, cuando te has puesto con este trabajo de año y medio, que son muchísimos días si nos ponemos a contarlo, algo que no conocieses, que te ha sorprendido y que dices, es que esto da para un solo libro. Pues mira, me ha sorprendido muchísimo el bagaje de la empresa Manuel Feijóo y Arturo Castilla, que eran dos amigos empresarios que se casaron con dos hermanas que trabajaban en el circo, porque las artes circenses, ¿sabes?, que son muy endogámicas, sí, ¿no?, se transmiten de familia. Y todo lo que aportó el circo americano al mundo del espectáculo en España. Creemos que hoy en día lo hemos inventado y no está todo inventado desde antes. El circo americano fue el remedio del circo Ringling Bros
americano con unas producciones absolutamente espectaculares de 3 pistas. Yo recuerdo una producción que ahí está historiada como era Las Mil y una Noches, que aparecía una lámpara de Aladino gigantesca con elefantes, jirafas, cualquier animal exótico que te pudieras imaginar estaba ahí metido. Y para los espectadores de PTV Granada recomiendo, por ejemplo, el trabajo final de carrera de Luis García Berlanga, que consistió precisamente en filmar la llegada, la primera vez que el circo americano llegó a Madrid de los años 50, y se puede ver a William F. Cody, que era el remedo de Buffalo Bill, con sus pistolas disparando, la cabalgata de animales, etcétera, que fue la primera vez que una cabalgata anunciaba un circo en España. A raíz de ahí, muchos de los circos, como el que nosotros hemos visto múltiples veces en Granada, el Circo Mundial, hizo lo mismo en múltiples capitales. A mí eso me ha sorprendido muchísimo, era un dato que desconocía. ¿Lo desconocías y te lo encontraste? Me lo encontré y me cautivó. Las producciones del circo americano eran realmente espectaculares, como aquellas producciones de Hollywood del año 50, cartón piedra, de Cecil B. DeMille, tipo Los 10 Mandamientos, Sansón y Dalila, etcétera. Pues era un espectáculo de cartón piedra que podían llevar en nómina perfectamente a 3 y 4 mil personas en nómina en los años 50, con una carpa, luego tenían otras subcarpas, no, pero con una carpa con una capacidad para 8 y 9 mil espectadores. O sea, algo absolutamente descomunal en la España de los años 50. Y a mí me cautivó por completo, me cautivó. Antes lo has mencionado y tenemos algunas imágenes no de arte circense, sino de la figura de Teresa Raval, ¿no? Porque al final también el papel de la mujer, ¿no? En estas artes, que a lo mejor siempre todo el mundo lo ha ubicado más en ese hombre, ¿no? Que ha estado al frente de un proyecto de circo, y Teresa Raval también fue una figura muy importante, ¿no? No solamente importantísima, sino que hay un antes y un después del Teresa Raval en el circo, por una sencilla razón, porque el fin primordial, Teresa me lo ha comentado en múltiples ocasiones, ella quiso hacer un circo educativo para niños, en donde los niños no solamente aprendiesen con la letra de sus canciones, sino que conociesen determinados aspectos. Muchas de sus canciones, si las analizamos, pues nos enseñan a la alfabetización, nos enseñan historia, nos enseñan geografía, etcétera. Pero es que precisamente gracias a Teresa Raval y a Eduardo Rodrigo, el circo en España tuvo su escuela ambulante. Gracias a Teresa Raval, que luchó denodadamente con el Ministerio de Cultura en nuestro país, los circos tuvieron una escuela ambulante. A partir de ahí todos los circos tenían la obligación de tener una caravana en donde un profesor pagado por el Ministerio de Cultura tuviese un circo. Hasta Teresa Raval no existía esa figura. O sea, Teresa Raval ahí fue una figura importantísima. Siempre hemos visto a esa Teresa alegre, divertida, que recordemos la televisión, que presentaba ese programa, ¿no? Sí, pero recordemos que procede de una familia como era hija de Asunción Balaguer y Paco Raval, y que de niña había participado nada más y nada menos que con Luis Buñuel en Viridiana. O sea, Teresa Raval no es solamente el mundo del circo, sino es también el mundo del espectáculo en general. Se casó con Eduardo Rodrigo, un auténtico intelectual argentino que había sido empresario circense también allí en su país, y que le hizo unas letras que han pasado, bueno, al imaginario popular. El Veo Veo, La Pelota Loca, Mi Muñeca Rebeca, todos lo hemos cantado. Ahí estamos viendo, esos son vídeos de Mi Muñeca Rebeca, y antes teníamos ahí el del Veo Veo también, que se veía. De la película Loca por el Circo, ¿no? Fue la única película que rodó para el público infantil, y además es muy curioso, es un testimonio maravilloso esta película, porque se ve la instalación de su carpa rojiblanca cuando se rodó en Galicia. Y Teresa siempre lo ha dicho, que para ella el mundo del circo siempre le ha aportado ese aspecto además que el resto no daban. Ahí vemos imágenes de Veo Veo. Efectivamente, la culturización de los niños. Claro, es algo muy importante, y luego, claro, después de todo este tema de la infancia, su legado también, aparte de todas esas canciones, pues bueno, ese programa, ¿no? También enfocado a la infancia, que como bien decías, de estas cositas, de estos retazos que nos quedan ya muy poquitos, ¿no? No sitios que estén enfocados totalmente a que los niños sean mejores. Claro, los primeros tiempos de Antena 3 con La Guardería que presentaba Teresa Raval, que a su vez había sustituido a Rita Irasema, porque Rita se independizó de sus tíos y de sus primos, se fue a trabajar con Miliki a producir musicales, y luego posteriormente la contrataría otra vez Televisión Española ya en el año 94-95 para volver a poner en televisión el plató, el Gran Circo de Televisión Española, ¿no? Está todo prácticamente hilvanado, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. El mundo del circo es muy endogámico y todo está relacionado con todo. Qué historias tan bonitas. Y todo en este libro, que yo quiero, no sé si tienes para estos últimos momentos también, antes de preguntarte por cositas, porque ya está aquí diciembre y hay que preguntarte por otras cosas,
agradecimiento, gente que está por detrás de este trabajo tan bueno que tiene, esos contactos. Antes me estaba hablando Barcelona, Madrid, Sí. bibliotecas, era Sí, espectacular sí. la gente que también ha abierto sus puertas para que tú puedas hacer este trabajo tan fantástico. Muchísimo. Bueno, el libro está dedicado a mi héroe de la infancia, a Teresa Raval, a Rita Grasema, a Torrebruno y a los payasos de la tele. Y por supuesto a mi madre y a mis 3 hijos. Gente que detrás muchísimo, empezando por el editor, Lorenzo de Diablo Ediciones, Lorenzo Pascual, que ha querido apostar, y además muy fuerte, ¿no? Porque el libro se está distribuido en toda España, en toda clase de plataformas, en todas las librerías y centros comerciales, y a través de internet, por supuesto, y ha apostado muy fuerte y mucho por el libro. Y luego, en segundo lugar, también a toda la gente que de forma desinteresada me ha aportado un archivo fotográfico maravilloso, como Genís Matavoz de la Escuela de Circo de Barcelona, el Club de Payasos Españoles, los herederos de la familia Tonetti, etcétera. O sea, son gente que han visto las puertas abiertas porque le he rendido un pequeño homenaje a sus familiares, porque no habían sido reconocidos de forma institucional, como suele suceder en este país. No hace falta morirse para que te den un premio, ¿no? Pero yo quería hacerlo en vida de muchos de ellos, y creo que desde mi modesto granito de arena como investigador, como profesor, como docente, como amante de la cultura popular, que como decía García Lorca, es la base del pueblo, ¿no? Muchas veces me echan en cara que por qué me dedico al tema de la cultura popular, de las tradiciones, y siempre cito a García Lorca. Es que son las bases, son las raíces de nuestro pueblo, no se pueden menospreciar. Y la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso, y sin lugar a dudas va a ser el libro de las Navidades. Es que hay que saber de dónde se viene para saber a dónde se quiere ir. Efectivamente. Eso muchas veces lo olvidamos. Aunque ahora estamos en unos tiempos en los que se le gusta mucho reescribir las cosas, y es importante, ¿no?, que existan piezas como esta, aparte de todo lo que estábamos hablando antes también, de gente que quiere que la cultura, para que sepamos, oye, ¿por qué ahora mismo la televisión se hace así? ¿Por qué los espectáculos son así? Muchas cosas están en estas pequeñas historias que se han ido creando poco a poco y que para muchos son desconocidas. Nada ha inventado nadie, no se inventan las cosas, ya vienen y lo único que se hacen se van adaptando. Claro, y además no olvidemos que el circo ha sido objeto de escritura y de investigación por parte de muchísimos intelectuales, desde Jaime Darmillán, Ortega y Gasset, la gente de la generación del 27, Lorca, Gerardo Diego, o Damas Alonso, que eran grandes amantes del circo, pues no decía a los grandes actores de la España de posguerra como Alfredo Mayo, Amparo Ribelles, José Bódalo, eran grandes amantes del circo, no acudían al Circo Price de Madrid a ver todas sus funciones. Lola Flores defendía al circo a capa y espada, ¿no? Gloria Fuertes, que ahora se ha cumplido el 25 aniversario de su fallecimiento. No hay que menospreciarlo, no hay que nunca desechar dónde ha venido, porque precisamente somos lo que somos gracias a lo que hemos sido. Son nuestras bases, nuestras raíces, y es la idiosincrasia lo que nos define como pueblo. Y va a estar este libro ya disponible para que lo puedan regalar a quien quiera en esta Navidad, un regalo más que colorido. Y es que parece que nuestro querido Juan José Montijano escribe a 2 manos. Porque aparte de este trabajazo que nos ha traído en el día de hoy, le vamos a traer en breve, ya cuando pase un poquito. Ya saben que el viernes comenzamos lo que es la etapa navideña de manera pseudo oficial. Yo no sé si eres de los que decora la casa ya o te esperas al puente. Yo hasta el puente no lo decoro. El día de la Inmaculada decoro la casa. Eres de los míos, pero Granada y el consumismo no deja tanto margen, ¿no? Y tendremos también que venir aquí al plató o a donde sea para hablar también de ese trabajito, ¿no? También de otro, hablando de la historia, ¿no? De esa caravana de la ilusión, ese libro que también sale para este final de año 2023, y en el que, bueno, pues vas a contar también la historia, pues uno de los momentos también, si esto es mágico para los niños pequeños, ¿qué más mágico hay que la Noche de Reyes? Efectivamente, bueno, un trabajazo el de la cabalgata de Reyes que me ha llevado más de 1 año y medio investigando, recurriendo a un archivo verbal de gente que me ha prestado su testimonio, y va a ser también pues pionero y único, ¿no? Porque no hay un libro que hable de la historia de la cabalgata de Reyes Magos de Granada desde 1912 hasta el año pasado, hasta 2023, con sus antecedentes, con las cartas, con todos los juguetes que los niños granadinos compraban a los Reyes año tras año, con los distintos carteros reales, porque ahora tenemos el cartero del Diario Ideal, pero es que Granada tuvo su primer cartero en el año 63 con los almacenes Puerto Rico, se llamaba Sinbad Ben Ali, que además vino a Granada en un avión privado que le pusieron los almacenes Puerto Rico, y es una historia absolutamente maravillosa. Antecedentes en la historia, además, del cuarto rey mago, que mucha gente desconocerá, o la tradición de echar los estrechos, que es de donde bebe el hecho de regalar
algo a una persona, que es lo que hoy en día conocemos como el amigo invisible, pero que en finales del siglo XIX se denominaba echar los estrechos. Eso nos lo contarás más ahí, cuando estemos más cerquita, ¿no? Claro También, que que sí, se cuando acerque un queráis. poquito el momento mágico. Claro que Y sí. estás diciendo que va a ser hasta el año pasado, y ahí estamos viendo imágenes, la hemos querido poner, no las del año pasado, la de la cabalgata, que fue un éxito, la del año 2023, sino una que yo creo también va a pasar a la historia, que es la del año 2022, que es esa en la que las mascarillas todavía protagonizaban nuestras vidas, y que seguro también tiene un apartado especial porque en la Muchísimo. historia de nuestro tiempo, porque era algo que pensábamos que se podía perder. Efectivamente, no, yo creo que la cabalgata nunca se va a perder. Ha tenido momentos en donde el aspecto económico ha sido muy complicado sacarla adelante, pero afortunadamente siempre hay alguien con sensibilidad en la ciudad que, si no lo hace una institución, en este caso como el ayuntamiento, no me cabe la menor duda de que los barrios, como de hecho muchas veces sucede, sacan sus propios Reyes Magos. Pero la cabalgata oficializada, la institucional, no me cabe que no va a desaparecer nunca, por lo menos mientras no se malverse, como desgraciadamente ha sucedido en los últimos años, ¿no? Que es una pena que, bueno, que ya dará para mucho juego cuando presentemos el libro. Pues aquí estará nuestro querido Juan José Montijano. Después de presentar esta preciosidad, le tendremos aquí para hablar de la historia de la cabalgata de Reyes, de la polémica de las últimas semanas en relación a su recorrido, de momentos, y bueno, ya me ha adentrado cosas que tengo muchísimas ganas de saber cómo nace el tema del amigo invisible en nuestra tierra y en nuestra cultura. Profesor, doctor, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Tenía muchísimas ganas yo de este ratito contigo, la envidia que me daba mi querido Jerónimo todas las veces que podías estar contigo. Sí. Ya tuve la oportunidad de estar contigo en aquel día histórico también en el que no pudimos ver a la Tarasca por la calle de Granada. Nuestra muy querida María Francés, pero la disfrutamos igual muchísimo, Sí. y al día siguiente pudo salir, Claro o sea que que sí. fue un momento también mágico e histórico, ¿no? Así se construye la historia de una ciudad, con momentos como ese que tuvimos la oportunidad de disfrutar juntos. O sea que muchísimas gracias a PTV también por todo lo que hacéis por Granada y por las tradiciones de Granada, que es importantísimo, y que en un futuro seguramente, si Dios nos da vida y ayuda, recurriremos a vuestro archivo audiovisual. El libro de PTV, ya quiero salir yo, que el tomo número 1 tiene que ir conmigo, que aquí las primeras palabras que se escucharon, las primeras palabras son las mías, y las de mi querido Antonio García. Ahí estábamos, los dos pioneros de PTV. Juan José Montijano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. Y a ustedes recomendarles este precioso Los circos de nuestra infancia, este viaje desde el 1950 hasta 1990. Pausa para la publicidad que vamos a hacer, y a la vuelta de la esquina vamos a hablar de cosas muy bonitas también relacionadas con la infancia. Volvemos enseguida aquí en Granada TV. Cosas más